La casona del río. Corría el año de 1996, cuando yo vivía con mi abuela en el campo. Junto a nosotras, en la misma casa, vivía también mi tía, Dolores, quien en sus 30 y tantos aún era soltera y una fiel devota religiosa católica que servía en la pequeña ermita de la localidad como catequista. Este es un lugar donde todos sus habitantes eran gente humilde, quienes en su gran mayoría aún vivían en sus casas hechas de arcilla y paja. Un pueblo que tenía menos de una década de haber dejado atrás todo el sufrimiento con el que la guerra civil los había golpeado fuertemente, al igual que a muchos más en el país. Mi historia radica en lo que mi tía me platicaba por las noches, quien en son de broma me contaba lo que para ella era simplemente historias para asustarme. Me contaba que en ese año ella bajaba mucho a un lugar al que llamaban la Casona del Río, a dar catequesis a 3 chicos que vivían con sus padres en esa casa, y a quienes estos no los dejaban asistir a la ermita, por temor. Todo mundo comentaban que era gente un poco extraña, porque sufrieron mucho durante la guerra la pérdida de todas sus posesiones. Lo que antes era una finca con cafetales de grandes extensiones de tierra y una gran casa esplendorosa, ahora era solo un lugar lúgubre que la gente veía con temor, ya que todo el que pasaba tarde por el camino hacia el río o regresaba del río escuchaba terribles y siniestros alaridos, gritos de desesperación y todo tipo de ruidos. Incluso se escuchaban caballos que los perseguían, puesto que la casa quedaba junto a un camino que los soldados abrieron cuando usurparon esa y otras casas, ya que era un buen punto estratégico de control para poder bajar al río, donde frecuentemente se escuchaban enfrentamientos con los insurgentes. La familia, en ese momento, tenía que servir a los soldados, encargándose de darles los alimentos y todo lo que estos podrían necesitar. Sin embargo, ese lugar se convertiría en más que un dormitorio para soldados, un lugar de tortura para los pobres infelices de los rebeldes que eran atrapados por estos. En ese momento, los dueños de la casa tenían un hijo. Más adelante vinieron más, pero el primero fue testigo de muchas masacres que en el lugar se realizaban, que al igual que sus padres, no podían hacer nada para detener las atrocidades que allí ocurrían, porque de hacerlo se convertirían en traidores y tendrían la misma suerte que los rebeldes que allí morían. Al terminar la guerra, la familia trató de dejar atrás lo ocurrido en esa casa, continuar con sus vidas ya sin el ejército dentro de ellos. Pero lo que no sabían era que para ellos su tortura recién comenzaba, ya que sin saberlo le dieron la espalda a todo lo que allí estaba creciendo. Las noches comenzaron a parecer cada vez más largas, y a medida que pasaban los días, los lamentos y alaridos provenientes de las habitaciones que en un momento fueron usadas para torturar y asesinar a los rebeldes se volvían insoportables. Al inicio, todos trataron de guardar la calma y seguir con sus vidas, ignorando lo más que podían todos los sonidos que escuchaban. Los habitantes del pueblo tenían miedo de transitar cerca de esa casa, ya que consideraban que estaba maldita. Y fue hasta que el encargado de las charlas de catequesis de la ermita decidió llevar a mi tía para que los hijos de esas personas
pudieran recibir la doctrina de la Iglesia. José, el hijo mayor de la familia, tenía ya 16 años y aún no realizaba su primera comunión. Así que, animosamente, empezó a recibir las doctrinas junto a sus hermanos María, ya de 8 años, y Felipe, de 7. Cuenta mi tía que al muchacho desde el primer día lo observaba un poco extraño, hacía muecas, malos gestos, la veía con el rabillo del ojo y empezaba a hablar incoherencias cuando empezaban el Padre Nuestro. Y al final de las oraciones, él ya no estaba en su lugar. Con cada charla, él se volvía cada vez más agresivo, lo que a mi tía le dio mucho temor, porque ya no era un niño pequeño el cual podría tratar, así que pidió ayuda. Fue con don Fermín, quien era el encargado de la ermita. Él era un personaje muy peculiar y la gente lo respetaba mucho. Andaba descalzo y siempre vestido con pantalón negro y una camisa blanca. Don Fermín, luego de ver el comportamiento del muchacho y hablar con él, concluyó que estaba poseído por un espíritu y que era necesario hacerle un exorcismo para liberarlo de ese mal. Así que, con autorización de sus padres, fijaron fecha y le pidió a mi tía que lo ayudara y le asistiera. Antes de iniciar, debían de prepararse con ayuno y oración por varios días. Mi tía no recuerda cuántos días fueron específicamente, pero el día que iban a iniciar, lo que se convertiría en una serie de sesiones consecutivas, don Fermín dio las últimas indicaciones. Dolores, debes estar en oración constante y no dejar que el enemigo logre distraerte. Debes llevar tu rosario, el crucifijo y agua bendita todo el tiempo por si la necesitamos. Si el espíritu maligno que poseía a ese muchacho salía de su cuerpo, podría entrar a otra persona que estuviera cerca de él si esa persona no estuviera preparada. Fue por ese motivo que se les pidió también a sus papás que estuvieran en ayuno y oración para ese día. El día del exorcismo, cuando don Fermín y mi tía llegaron a la casa del muchacho, este se escondía, y cuando por fin lograron hacerse con él, con ira en sus ojos les decía que se fueran. Lograron encerrarlo en un cuarto previsto para el momento y empezaron el rito de la oración que ya tenían preparado. José se puso más agresivo y se lanzaba contra sus padres mientras Fermín le arrojaba agua bendita. El agua hacía que José regresara a su silla y su rostro palideció y su voz cambió totalmente por una voz muy cavernosa y enfurecida. Un gran escalofrío cubrió a mi tía y él pudo sentirlo, por lo que giró su cabeza hacia donde estaba ella diciéndole 1000 maldiciones para distraerla y hacer que entrara en pánico. Sus padres también estaban muy asustados al escuchar y ver el comportamiento de su hijo. En ese momento don Fermín preguntó: ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres de este muchacho? Lo que fuera que estaba dentro del muchacho contestó: no soy, somos y queremos venganza. Estaba claro que eran almas que quedaron penando en esa casa. Siguieron con la oración, pero llegó el momento en que José ya no lo podían controlar, porque empezó a dar golpes y arañazos. Terminaron sujetándolo fuerte de sus extremidades mientras don Fermín le arrojaba más agua bendita. Pero los espíritus que poseían se resistían a salir de ese cuerpo. Por fin, el ritual terminó cuando José se desmayó y al despertar ya era él mismo. Todos sintieron un gran alivio de que todo había terminado, o al menos eso era lo que pensaban, por lo que don Fermín les dijo que las oraciones debían continuar, que con una sola vez no bastaba, que los espíritus seguían ahí.
Si el relato ha sido de tu agrado, agradecería mucho tu suscripción y tus comentarios para poderte seguir brindándote más material de este tipo. Hasta luego.